Pues nuevamente estamos aquí muy contentas. Bueno, yo contenta y ellos contentos, es sumo. Mi nombre es Sonia del Valle. Estamos aquí en Los Periodistas Viven de Noche, junto con Guillermo, iba a Guillermo, decir. Guillermo Alvarado. No, Ignacio Alvarado y Jorge Torres. Una disculpa, Nachito. Ya sabes Pues, que pues de igual, niño me decían Guillermo, William. exacto, entonces no hay problema. Y, y hoy tenemos un tema que me parece bien interesante, sobre todo por todas las informaciones que han estado saliendo alrededor del mismo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y los medios de comunicación. Y yo quiero abrir esta conversación hablando de una noticia que salió publicada en diciembre pasado sobre la denuncia que pone el New York Times a OpenAI, que es la empresa que genera o crea el chat GPT, el chat GPT. Y entre otras cosas, y Microsoft, que es la empresa de software que está detrás de OpenAI o el principal inversor de esta inteligencia artificial. Y entonces una de las cosas que hace en esta demanda global es pedirles, es decirles, uno, se aprovechan de la información que nosotros hemos elaborado, investigado y financiado a lo largo de los años, sin, uno, darnos crédito y dos, sin reconocer que el trabajo que nosotros cuesta y vale, ¿no? Entonces hacen esta denuncia y, y vale la pena decirles que lo que ellos quieren no está tasada una denuncia en términos económicos en contra de Microsoft ni OpenAI, sino que están diciendo un poco lo que queremos es que reconozcan, bueno, no están diciendo eso, lo que están queriendo es que el resultado de la denuncia sea que bajen todas las informaciones relacionadas con el New York Times o que el ChatGPT ha hecho y y que haya una compensación económica. Pues no que no. Bueno, es que no ponen un monto, una cifra. Okay. Pero pues detrás de esto obviamente yo creo que está pues tener una compensación económica, porque ya el OpenAI y Microsoft han hecho un acuerdo, llegaron a un acuerdo con, fíjense, ahorita les voy a decir con quiénes, estoy leyendo, con los medios públicos, Político, Business Insider y Bild, para que con una tasa de compensación económica, ellos puedan utilizar el contenido de sus informaciones que generan todos los días a través de sus medios de comunicación. Entonces, bueno, igual yo creo que va por ahí, eso mucho se ha especulado, pero lo que sí es que es interesante que esté reaccionando un medio de comunicación como el New York Times, y lo ligo no nada más a eso, sino a las nuevas disposiciones en Europa que hablan de cómo se aprobó una ley en la Unión Europea para que las informaciones que sean generadas por inteligencia artificial tengan claramente especificado que fueron generadas por inteligencia artificial. Entonces, me parece que este es un tema de interés de los periodistas, de los medios de comunicación. ¿Y qué les parece? ¿Por qué creen? Oye, pero es algo muy parecido a lo que ocurrió ya hace tiempo con los medios, o con algunos medios, y con Google, bueno, con los buscadores, ¿no? Con Google, con Yahoo, que fue también como una especie de reclamo, de demanda, en donde decían, bueno, pues se están beneficiando de nuestros contenidos y no estamos ganando nada, sino son ustedes, los buscadores, los que están beneficiándose, sobre todo, pues, de la parte comercial, ¿no? Hay algo parecido a esto, ¿no? Pero aquí el problema no es nada más que sea un buscador, sino es un generador de contenidos, el ChatGPT, que está usando la información. Que está usando la información, Sí. Y en muchas de las ocasiones, incluso la propia demanda del New York Times trae ejemplos, ¿no? Que dice, es un copy-paste, Pues sí, sin reconocer los derechos de autor y y el trabajo que hemos hecho nosotros, por el cual pues nos ha costado. Digo, el periodismo no es un asunto que se hace gratis, no es recopilo palabras de aquí de allá y hago una nota, ¿no? Es un trabajo de investigación, es un trabajo de datos, es un trabajo de preguntarle a las fuentes. Es un trabajo que tiene propiedad intelectual. Exacto. Entonces es un poco lo que están reclamando, ¿no? Sí, y hay que recordar que cuando la era de Internet, ¿Del hielo? No.
que agarró mal parado pues, A los medios. a los sí. medios. A los medios de referencia. como se Exacto. llama, ¿no? De calidad. Sí demoraron un montón, y un montón es casi una década, Ujú. en descifrar cómo hacer frente a, a esta conversión del periodismo análogo al periodismo digital, y cómo de alguna forma comienzan a sumergerse en el mundo del algoritmo. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerden, pero pues allá por el 2000, 2001, valía el periodismo dependiendo del número de clics, ¿no? Y todo el mundo aspiraba al millón de clics. Y esa obsesión por el clic terminó subordinando la calidad informativa. Ujú. Entonces, hasta que reaccionan estos grandes cabezales en una de estas convenciones de directores de estos medios, y deciden que tienen que volver a lo básico del periodismo y estar haciendo periodismo de mesa y estar tratando de perseguir a la audiencia, que ahorita vamos a entrar en ese tema también. Ujú. Y viene una contrarrevolución, digamos, del periodismo, sobre todo de aquel periodismo que apuesta al análisis, al contexto y a la profundidad. Y en este caso me parece que el New York Times está anticipándose o reaccionando como no lo hizo en el pasado, ni ellos ni ningún otro de los grandes cabezales, porque si bien la premisa inicial es que la inteligencia artificial va a arrebatar como posiciones no solamente mediáticas, sino hasta puestos de periodistas, cuando pues eso ya lo veremos ahorita. Pero esto me parece que está como justo anticipándose a un modelo en el que vaya a ser muy tarde, porque como Ujú. bien dijo Jorge, esto no es como un buscador o no es como un banco infinito de información, sino algo que produce contenidos a partir de lo que ya existe dentro de la meta, ¿no? Entonces, eh, pues a mí de entrada, eh, me parece que eso más que otra cosa es una acción táctica y sobre todo anticipándose hacia un futuro que ya, digo, hablar de futuro es mucho decir, pero bueno, hacia donde nos estamos adentrando tanto como humanidad, pero ya en caso muy concreto, en el mundo de la información. Porque ahí hay como una pequeña, muy tenue línea entre lo que es periodismo y la generación de información a través de las herramientas de inteligencia artificial. Ujú. Y creo que ahí está como el gran dilema, no sé si el gran riesgo, pero sí el gran dilema del periodismo. Ahora, Es decir, ¿cómo hacemos para que sea distinguible? exacto. Es a lo que iba. A ver, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que hace un texto periodístico cuando básicamente lo que muchas mesas de redacción en la actualidad hacen? Mesas de redacción de grandes medios, de referencia, por lo menos en América Latina, por lo menos en México, en muchas mesas de redacción de medios alternativos con mucha audiencia en Europa, en Estados Unidos. Lo que hacen básicamente es tomar los hechos que están registrando los medios para generar el mismo contenido. Pues es un reciclaje interminable de información. Bueno, esto es lo que la inteligencia artificial, o es algo de lo que la inteligencia artificial, digamos, lo más polémico en este momento, por lo que se les demanda, es lo que hacen, ¿no? Es esa labor de lo que hace la mesa de redacción. ¿Cuál es la diferencia o qué hace periodístico un texto y qué hace copia a lo otro, a lo que hace la inteligencia artificial? ¿Dónde está el periodismo en estos casos? Porque me parece que hacen exactamente lo mismo. Unos de manera manual, por decirlo de alguna manera, y otros de manera inteligente, por decirlo que lo produce un mecanismo o autónomo. ¿no? Autónomo. Pero creo que el periodismo no está ahí. O dónde debe, o cuáles son los cambios que
que en estos momentos en donde la tecnología ya está haciendo la labor de redactores de mesa, que simplemente, como dice Nacho, transcriben o registran datos, ¿cuál es el ingrediente periodístico de esa labor? Claro, y eso también, y bueno, yo creo que ese es el gran tema, porque al mismo tiempo tiene que ver con qué es lo que a la gente le interesa. Y si les está interesando el periodismo que se está haciendo o no. Porque si tú puedes rehacer, o sea, hoy se cayó un pedazo con el accidente de la grúa, etcétera, en el tren, en la construcción del tren interurbano, que va de la Ciudad de México a Toluca. Se cae un pedazo de grúa, cae un pedazo de concreto sobre la construcción que se estaba haciendo, entonces es muy aparatoso el video, lo que tú quieras, pero ese hecho, que es un hecho que puedes tú ir a reportear fácilmente, ir a preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al señor de la grúa si es buena o mala, y de qué calidad, por qué no aguantó el peso del concreto que estaba utilizando, etcétera? Ese hecho puede ser puesto como un prompt, así se llama, como una demanda, un comando que tú le haces al ChatGPT, sobre todo si tienes la versión más actualizada, la que es de paga, y esa inteligencia artificial te hace un texto periodístico, ¿no? Y te hace un texto periodístico del estilo de tal periódico o del estilo de tal periódico, ¿sabes? Esa es mi pregunta. ¿Es un texto periodístico? Ese es el tema. Bueno, pues es lo que... es un texto... Pues es lo que los clásicos dirían, es un refrito de refritos, ¿no? Exacto, ese es el gran tema. Aquí. No, pero aquí no sería un refrito. Porque estamos hablando de lo que dice Sonia, es que tú le das, tú alimentas. Bien, para generar el mecanismo. No, para generar la noticia. Tú le das al mecanismo, lo provees de pues imagen. Tú le das, ¿quién, cuándo, dónde? Y el mecanismo te genera un contenido. Te cuenta una historia. No es un refrito. No. Es un mecanismo. Ahora, la pregunta ¿es periodismo? Pero hablo de refrito porque se nutre de información que ya está ahí o de la que tú le proporcionas. Pero mi pregunta ¿es periodismo eso? Digo, si es periodismo lo que se está haciendo desde hace rato con mesas de redacción de que ahora te llamas reportero editor, pues me parece que no. Está en la misma tesitura que eso. Pero es como si te refriteas un comunicado de prensa. Sí, que le das una revolcada de la información. O lees la nota de tal periódico, le das una revolcadita y le entras por otro ángulo. Pero el periodismo como lo concebimos nosotros, que es el trabajo en campo, ¿sí? Hacer esta faceta etnográfica de estar ubicando a fuentes precisas para que conduzcan, digamos, la línea narrativa que vas a ejercer, pues eso ya es difícil. De momento, la inteligencia artificial no lo puede suplantar. A ver, pero te diré algo. A ver. Porque el trabajo en campo me parece que es eso de chat GPT en inglés, así, GPT es como doctor Chapatín. Doctor Chapatín. A ver, hablando de trabajo en campo, que a mí me parece que es muy importante en el periodismo, pero me parece que también a veces... O sea, yo entiendo tu punto, pero en muchas ocasiones me parece que está sobrevalorado en el sentido de que cuando no se hace bien, termina siendo un mal periodismo. Pero a ver, yo te pondría un ejemplo. Ahora ya puedes hacer un trabajo en campo con drones, que te van a estar proporcionando las imágenes, independientemente de las entrevistas. Pero lo puedes hacer desde Google Earth, ¿no? Exactamente. O sea, pero bueno. Por eso mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuáles son los ingredientes que hacen que un trabajo sea periodístico? Que hacen que un contenido sea periodístico. ¿Qué valores le imprimes para que sea un trabajo o un contenido periodístico? Porque estamos viendo que la inteligencia artificial ya está supliendo una serie de mecanismos que el periodista había venido haciendo, como el tema de las mesas de redacción, en fin. Pero ¿cuáles son los valores que hacen que un trabajo sea periodístico? Bueno. Que no puede hacer una máquina. Vamos a partir de un ejemplo. Dios mío, el fin de semana, en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, en el de la noche, sí, se da a conocer el secuestro de
un grupo de colombianas, ¿no? Sí. Que pues todo indicaba que eran que todo el segmento se la pasaron diciendo que eran escort. Yo sí, creo que fue innecesario. Pues es innecesario, ¿no? Pero bueno, en fin, se da a conocer la noticia y se involucran autoridades colombianas y finalmente terminan liberándolas, ¿no? O sea, ninguna autoridad las rescata, se les libera. Y ayer, en la secuela de la información, una de las muchachas ofrece una declaración, la única pública hasta ese momento, en la que dice que pues ellas no estaban secuestradas, que estaban ahí por su voluntad. Y eso es lo que dice oficialmente la autoridad. Si uno le pide al chat GPT, por ejemplo, que te realice la noticia de lo que pasó con estas jóvenes colombianas, seguramente va a terminar en lo mismo. Entonces, la diferencia aquí radica en que si un reportero o una reportera, es decir, alguien que ejerza el periodismo de manera profesional, logra que una de esas mujeres diga o cuente lo que realmente sucedió, me parece que ahí está la diferencia entre el trabajo periodístico más puro y más elemental versus lo que te puede estructurar una inteligencia artificial a partir de los datos que ya están en la meta. A ver, una parte de lo que dice Nacho es cierto. Una nada más. Porque no, el ChatGPT gratuito, que dice es el la última. No, el ChatGPT gratuito, el que no pagas, obviamente, porque es gratuito. Generalmente claro, eso ocurre. Eso ocurre. Bueno, ese ChatGPT solo abarca hasta el 2022. Esta noticia no estaría, pero el 20 para el que paga sí. Eso ya es primera consideración. Bueno, hay que considerar que las empresas periodísticas que la van a utilizar, pues pagan. ¿No? Porque además cuesta $20 al mes. Tampoco es que tú digas, que qué bruto, que es inaccesible. Bueno, eso es la primera consideración. La segunda, yo sí creo que la inteligencia artificial está exigiéndole a los humanos ser más inteligentes. ¿A qué me refiero con esto? No es nada más regresar a lo básico, que es las preguntas básicas: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, porque eso te lo va a responder la inteligencia artificial, y hay, no sé, 12,000 aplicaciones al día de hoy. Hay una página fantástica donde se van alimentando todas las nuevas aplicaciones que se van creando por minuto en el mundo. Bueno, independientemente de las aplicaciones de inteligencia artificial, yo sí creo que ¿cuál es el componente humano del periodismo? Es como contar con lo que vieron sus ojos, ¿no? Es decir, tendrías que haber entrevistado a las chavas, tendrías que saber dónde estaban, contar esa historia, o sea... Hasta saber si te están contando una mentira. Exactamente, y eso solamente se puede ver con los ojos del periodista. O sea, ya son detectores ustedes de mentiras. No somos detectores de mentiras. Pero es como cuando tu mamá te decía, pero a ver, Jorge, ¿quién se comió tú como periodista sí sabes quién te está diciendo una verdad. Tú le decías, bueno, intuyes, claro. No lo sabes. No lo puedes probar. No, pero... Y no puedes decir, la chava está diciendo mentiras, no. Pero sí sabes y puedes darle una intención o puedes darle un valor distinto o a las palabras que ya te está dando, no como valor distinto, no calificas. Exacto, describes de manera distinta lo que está sucediendo. Entonces yo sí creo que se tendría que notar en eso, en dónde está el ser humano en esa información. Y yo creo que la inteligencia artificial no te permite saber dónde está el ser humano. Entonces, pues, a ver, ahí yo creo que depende de la programación que tenga el chat, porque al final es programación. Sí, pero el tema es que la inteligencia artificial ahorita no va a ver. No ve lo que tú ves. Eso no lo puede. Pero no lo necesita. Sí lo necesita. Para poderse distinguir de lo que tú estás viendo, sí. Lo que tú necesitas como periodista es hacer un periodismo decíamos diferente. Que tú la puedes nutrir con imágenes
para que el mecanismo saque conclusiones. Eso sí ocurre, eso sí lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. O sea, no necesariamente... Pero ¿cómo vas si le colocas una cámara a No, bueno, una persona que vas a ver, entrevistar? obviamente hay circunstancias que son imposibles, ¿no? Es evidente que es una máquina y esa máquina tienes que someterla, o más bien tienes que utilizarla para hacer una entrevista, por ejemplo. Yo creo que puede ser la inteligencia artificial más que repelerla, un apoyo. Un apoyo no significa que sustituya Exacto. el trabajo que tú haces. O sea, puede agilizar tu trabajo. Creo sí, que esa es la clave. te puede dar Es un informaciones, exacto, te puede dar informaciones para que tú complementes tu información, sí, pero me parece que también el periodista o la periodista tendría que ir no nada más al campo, sino a ver a las personas, a hablar con las personas. Ujú. Y eso me parece que es como la clave que lo va a poder distinguir y que le va a dar mayor credibilidad, porque al mismo tiempo las personas están esperando, desde mi punto de vista, claro, creerle a las otras personas, creerle a los medios. Hoy no le creen a los medios, le creen poco o bastante. Bueno, es que más, también poco. el periodismo ha demeritado mucho, ¿no? Porque, entre otras cosas, creo que no tiene fuente, o sea, no tiene personas, ¿sabes? O sea, tiene chismes, no estoy hablando de personas vivas, sino... Muertas. No, estoy hablando de que no tiene ciudadanía, no tiene vida, tiene... El periodismo, hablas del periodismo. Realmente, sí. O sea, salvo los políticos que son de cajón, que ya viste al presidente durante la mañanera si lo viste y si no lo puedes ver en todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero es muy etcétera. relativo, porque también hay un periodismo que de hecho hemos criticado aquí Nacho y yo en varios momentos, que es el periodismo de víctimas, el abuso del periodismo de la Del dolor, ¿no? victimización, del periodismo dolor, lacrimógeno. que es el otro rostro, digamos, de un periodismo que sale a buscar el dolor de la gente para evidenciar quizás una política pública Pues porque mal hecha. es mucho más fácil acceder a los pobres y a las víctimas que a los poderosos y Claro, criminales, ¿no? también. Es más complicado hacer los Digo, y cambios. ese tipo de periodismo que se ejerce en otros lugares del planeta, en México no existe. Aquí no se investiga a los poderosos. Y cuando tú propones, como agente libre, ese tipo de trabajos, o te lo quieren pagar en 5 pesos, o definitivamente no les interesa, pues porque también termina tocando los intereses de las propias empresas periodísticas. Entonces, en ese contexto del periodismo mexicano, y no estoy diciendo que todos, parafraseando al señor presidente, hay sus honrosas excepciones, pues la inteligencia artificial sí les puede generar, no a las empresas, a los medios, pero sí a esas mesas de editores reporteros, porque pues su trabajo deja de ser, o es totalmente prescindible, ¿no? Ahora, esto nos lleva a otro tema, que está conectado cuando utilizas estas herramientas y te resuelven de una manera muy eficaz. Porque sí te lo resuelve. La agenda. Súper eficaz. ¿Cómo no? ¿Cuál ¿Qué agenda? le interesa a la gente? Exacto. ¿Cuál agenda? Súper. La agenda de qué es importante en términos editoriales o qué está consumiendo la gente en este momento, como para que mi redacción redacte lo que está consumiendo la gente en este Eso momento. te lo resuelve perfecto. Eso te lo puede resolver la Perfecto. inteligencia artificial y te puede dar una agenda que en este momento, en tiempo real, la gente está consumiendo. Sí. Y son informaciones que tu redacción puede estar elaborando en los próximos 15 minutos para que ese contenido esté circulando en los próximos 20 y se convierta en un contenido viral. Eso sí hace la inteligencia artificial, eso sí hace en ese mecanismo y eso se convierte en una competencia durísima para un periodista que hace un periodismo pues de este tipo, un periodismo de cobertura, un periodismo en donde no necesariamente lo que está cubriendo va a ser algo que a la gente le interese ver o le interese leer o le interese escuchar, aunque sea importante. Y eso es un gran dilema. Claro, yo creo que el camino viable en un contexto como este que acabas de describir es generar algo que también ya en su momento The New York Times, le costó después de 100 millones o no sé cuántos
dólares invirtió en ese tipo de estudios, concluyó en algo que me parece que es vigente y es el periodismo de nicho. ¿Sí? Si uno se pone a hacer, por ejemplo, un trabajo que conecte industria extractivista, crimen, falsa narrativa del narco, etcétera, pues a como están las cosas ahorita, pues posiblemente no le interese a la masa pública, a la gran masa pública. Pero sí le puede interesar a cierto núcleo de la población que está buscando ese tipo de información alternativa, O especializada contextualizada, analítica, ¿sí? Y en ese sentido me parece que una de las vías que tenemos como periodistas es justamente encaminarnos por ahí. Porque si nos vamos a subir al mame de qué está dictando el algoritmo, pues nos va a pasar lo que a la mayoría, ¿no? Que te conviertes en un esclavo, no de tu oficio periodístico, sino de las tendencias que estén colocadas en redes sociales. Pero es que eso ya ocurre y es lo que la empresa está exigiendo. Claro. O sea, la empresa periodística, la que sea. Sí. Todas están en ese, claro. en ese Y mood. yo creo que por eso ahí estoy se desempleado. equivocan. Y no, yo creo que ahí tienen poco futuro, ¿eh? Escúchame. Por eso quizá tienen bastante crisis económica. Porque es cierto que el periodismo de nicho, que es el periodismo especializado en temas bien concretos, creo que es una ruta de trabajo de largo aliento, y que no tiene que ser o sea, es decir, la pregunta es, ¿todos los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación en México o en cualquier otro lado tendrían que seguir siendo medios generalistas, es decir, medios que informan, estoy hablando de las secciones, por ejemplo, nacional, ¿no? O la sección política, que informan de todos los temas habidos y por haber en relación a política, o tendrían que especializarse en una o dos cosas? Es decir, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, qué tan viable es el financiero, que supuestamente se especializa en noticias económicas o de interés político-económico, o versus otros medios como el Universal o el Reforma o la propia Jornada. La Jornada, que tiene su periodismo de nicho, que es, comillas, de izquierda, ¿no? O con esa tendencia ideológica claramente establecida, no están engañando a nadie, o algunos medios alternativos que Ujú. se dedican, se me viene a la cabeza ahorita dos, por ejemplo, Rompeviento, que Exacto. está muy enfocado en cuestiones de derechos humanos, indigenismo, Exacto. y hay otro que es una página que se dedica El básicamente Post MX. no, a cuestiones de derechos humanos, que tú trabajaste ahí, por cierto. Ah, pie de página. Pie de página, por ejemplo, que es una agenda, El Montessori. es una agenda de nicho. Exacto. Ahora, Que yo creo que esa las no cifras, es una mala no idea. sé, no lo sé si Yo sean buenas tampoco. cifras las No que sé. tengan de audiencia. No, porque son audiencias bajas, pero miren, cuando uno hace un seguimiento. O sea, tú no estás ni a favor del periodismo generalista ni de la No. inteligencia artificial, ni del No, periodismo de no, nicho. O sea, no. no está a No favor de está a nada. favor de nada. No. Yo lo que estoy diciendo es que cuando decides ejercer un periodismo de nicho, pues tampoco es que vayas a las grandes audiencias. Y el error, me parece, en que se incurre cuando haces este tipo de periodismo más especializado o que busca especializarse o por lo menos tener una agenda, digamos, alternativa, es el siguiente, siguen buscando la gran masa lectora, lo cual no va a suceder. Y segundo, me parece que termina cayéndose en los mismos vicios que el periodismo de las grandes empresas, ¿no? Es decir, no hay contextos, no hay profundidad, no hay análisis, simplemente se manosean los temas. Y bueno, aún así, existen un montón de fondos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, unos oscuros, otros menos, más. Claro. otros sí, que son
quienes están soportando a estos medios independientes que están enfocados en ciertos nichos, ¿no? Pero pues algo falla en la fórmula. Y falla justamente porque sí o sí la enorme mayoría termina correteando el algoritmo. Ahora, no, a ver, es que, a ver, eso del algoritmo, a mí me parece que es un tema que tiene aristas, porque no podemos evadir que es una realidad. Entonces, si tú eres periodista en el siglo XXI, en el 2024, y no atiendes las reglas del juego de cómo se está manejando la información, cómo están ya las plataformas en este momento, las plataformas digitales, las plataformas no necesariamente de medios de comunicación, sino las plataformas como X, como Facebook, como Instagram, como TikTok, todas las redes sociales. Me parece que las plataformas están en este momento en una competencia brutal entre ellas. Ya me parece que ni siquiera hay una competencia con los medios de comunicación. Los medios de comunicación están totalmente rebasados y eso hace que las reglas cambien. Yo preguntaría... Y desprotegidos. En Europa sí hay una protección. Pues hay un intento de protección. Tampoco me parece que sea una protección absoluta. Y sin embargo hay grandes medios independientes. Sí, seguramente, pero que atienden ciertos formatos que la audiencia está exigiendo. Mi pregunta sería, ¿y no será que hay un método periodístico en estos momentos que no estamos utilizando, pero que tendríamos que voltear a ver para utilizar el recurso que nos dan las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la capacidad de viralizar contenido que en otro momento no tendríamos la posibilidad? Creo que sí, y no lo estamos usando. Es decir, todavía la inteligencia artificial no es nuestro aliado. Y yo creo que tendría que ser nuestro aliado para hacerlo pronto, bien y mejor. Bueno, hay que preguntarle con al chat, el conocimiento, con el conocimiento, con el conocimiento periodístico, porque es decir, es tu conocimiento como periodista para poder encuadrar o dar un mensaje mucho mejor, pero ayudado con la inteligencia artificial puedes hacer un trabajo mucho más rápido, mucho más eficaz y mucho más que tienda a no nada más a contar una noticia como un hecho concreto que sucedió, sino a explicar un fenómeno. Ahora, viendo los periodistas en general demasiado aburridos para las nuevas reglas del juego. Sí, yo creo que sí. Y yo creo, siempre he existido en este punto, y quizás me equivoco y por eso sigo jodido, pero pues a ver, alguien si nos está escuchando que pueda ayudarle a Nacho Alvarado. Exacto. Les vamos a pasar sus datos más adelante. Exactamente. Para que deje de estar jodido. Yo creo que tenemos desde un plano personal, no de empresa, desde un plano personal, me parece que tenemos dos opciones. O uno persigue la chuleta. Exacto. No. Uno persigue como a este enorme vagón en donde va todo, ¿no? Es el en las redes sociales. Mame, exactamente. Es el llamado tren del mame. Exactamente. Hace mucho que no escucho esa. O como el Cuarto Fantástico, llamas a mí, ¿no? Exacto. Es decir, en el caso muy personal, no tengo ninguna red social, no pienso abrir ninguna red social. Pues por eso estás jodido. Me vale un kilómetro de ñonga si me leen 1 millón, 2 millones. Pues yo hago un ejercicio periodístico. Jodido, bueno, Nachito. No. Digo, a final de cuentas es... ¿Te quedaste en el siglo XIX? No. Digo, todavía no lanzo ninguna plataforma personal ni nada, pero yo siempre voy a partir de la idea de que pues haré el periodismo que quiero hacer, que me interesa hacer, que quiero hacer, que sé hacer. Y si por ahí pasa, así como esas cazuelitas que le ponen de agua a los perros afuera de las cafeterías, si alguno pasa a beber, bienvenido. Ahora, esa es una manera de pensar y me parece muy respetable. Respetabilísimo. Es finalmente hacer de los principios periodísticos... por cierto, ahí está mi página, ignacioalvaradoalvarez.com. Exacto. Vayan a verla, por favor. No monetizo, pero tampoco asalto. Bueno, esa es una manera de verlo. Ajá.
Pero yo pondría sobre la mesa la otra, que es, ¿por qué es tan malo adaptarse a las nuevas reglas del juego sin caer en los vicios de las nuevas reglas del juego? Yo creo que no. Yo estoy más a favor de ti. Que Nachito se quede en el siglo XIX está padre. Sin muy redes romántico, sociales, está muy bien. Yo sí creo que, porque al mismo tiempo, mientras tú no ocupas el espacio, alguien más lo ocupa. Siempre. ¿Sí? O sea, y como no ocupas tú el espacio, es decir, el grupo de personas que hace periodismo y genera información de utilidad pública, etcétera, que creemos que es importante para la sociedad, etcétera, etcétera, creemos que puede ayudar a cambiar en algo el devenir de las cosas. Eso sí es romántico. Espérame. Crees en algo, por eso lo haces. El periodismo no lo haces nada más porque, te da dinero o no te da dinero. ¿Crees que algo puede cambiar? No, claro, pero mi argumento no es... No importa, espérate, déjame terminar. Es no subirme al mame de los medios No, está muy dominantes. bien. Tú puedes hacer el periodismo como tú quieras y está correcto, no estoy diciendo Y eso. que es muy pero bueno, lo que por estoy cierto. diciendo es que mientras nosotros hacemos este periodismo que creemos que tiene todos estos valores, hay un grupo de personas que no cree que esté en este periodismo que tiene estos valores. Y entonces hace deliberadamente información que desinforma, e impacta y jode a la sociedad. Y lo hace con todas las herramientas del tren del de mame. las nuevas tecnologías. Pues Y está bien. entonces lo hace con rapidez, lo hace con fluidez, Con lo eficacia. hace con eficacia. No, y lo hace a lo pendejo también. Y por lo que quieras. Y lo que sí sucede es que desinforma. Ujú. Y eso afecta a las grandes sociedades y lo hemos visto cómo afecta. Incluso el reporte global de los riesgos globales del 2024 que hizo ya se me olvidó quién lo publicó, ahorita les digo, el Foro Económico Mundial, que hace una encuesta a 1,500 especialistas sobre cuáles son los riesgos del mundo en la actualidad, cómo lo ven, cuáles son sus principales preocupaciones, el mundo hacia dónde va. Y dice, el principal riesgo de las sociedades hoy es la desinformación y la misinformación. Es decir, es esta información que tú trasladas como buena, que no sabes que es falsa, Y la pero replicas. que la duplicas. Me parece que en México tenemos un ejemplo replicas, ¿no? muy, muy acabado sobre eso. Y ese cuando- es el principal riesgo de las democracias y de las sociedades hoy. Fíjense, Y eso me parece que, nada más voy a terminar mi idea, que si no ocupas ese espacio de esa manera, el periodismo no es capaz de subirse a lo que has llamado, Jorge, el tren del mame, con esas herramientas, no para desinformar, sino para informar, utilizando las herramientas de la inteligencia artificial para hacer videos, audios, gráficos, lo que sea, y creas. Para encontrar una mentira incluso. Para encontrar una mentira. pero para lo que sea. ya hay esos grupos Está de muy bien, periodistas yo no que estoy son diciendo los eso. verificables. Lo que estoy diciendo es que el periodismo en general, no que tú, Ignacio Alvarado, lo hagas. No, yo no Sí estoy diciendo que tendría yo lo hago, estar yo digo que ocupando ya estos existen. espacios que se están ocupando con la desinformación y las noticias. A ver, pongo un par de Ahí ejemplos. Hay un concepto de eso, se llama Claro. infodemia. Claro. Sí, pero a ver, pongo un par de Que ya ejemplos. hay, está Y jodiendo este es un las ejemplo sociedades que hemos modernas. hablado muchas veces. Es más, no dos, ¿para qué demonios hablo de dos? Uno muy concreto. La guerra contra el narco. ¿Sí? Cuando de pronto se sueltan los chingadazos en este país, emerge un grupo de periodistas que ni 20 años después, 15 años después, no terminan de entender qué carajos es que, pero se subieron al mame, hicieron libros, se volvieron conferencistas, hicieron un periodismo superficial, en fin, ese periodismo que se autoproclamó especializado, ¿verdad?, se junta con otro que es el periodismo del drama y se junta con la cobertura informativa diaria en el que estaba de manera trepidante una mayoría de diarios de este país. Y esa es la base en el que el mundo de la academia, por ejemplo, y nada más por mencionar un campo, se monta para hacer sus propios análisis y lecturas sobre un fenómeno que 18 años después nadie termina por descifrar, y nadie me refiero a todo este conjunto.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad ya está tan traspasada por esta narrativa única o uniforme, mejor dicho, que siguen pensando que el clima de violencia que vive el país es una chingadera entre buenos y malos, entre policías corruptos, entre un crimen organizado que rebasa o desafía de manera permanente al Estado, sin comprender cuáles son los abismos y las propias grietas del Estado mexicano o de las instituciones del Estado ¿Y mexicano. tú qué has hecho para promover que lo comprendan? Bueno, Además de escribir tu texto y yo he que hecho, no tienes ni redes sociales. Pues no, pero ahí están. O sea, y no vas a El que meterte quiera al llegar. tren del mame. No, bueno. Jodas, A ver, hay que meterse no, al pinche sería tren del mame muy para obligarlos a todos a mirar una realidad diferente, si es que uno cree que sería muy tiene pretencioso, muy arrogante y lo que ustedes quieran. pretencioso. No. Decir que yo estoy resolviendo. No. No estoy hablando de que resuelvas. Yo tengo una tesis periodística que está ahí firme desde hace 20 Públicala años. de otra manera, está publicado, haz videos, está publicado. audios, todo. Ok, ese no es el punto. Mi punto es que tú estás hablando en qué momento se deforma una realidad a partir de un periodismo que miente, que no profundiza o que no explica a cabalidad lo que sucede. Pero tú sí lo hiciste. ¿Y por qué no No, y hay utilizas las otras, mismas hay otras, herramientas hay del otras tren del mame personas. para difundir? Hay otras personas, Eso es lo que estoy diciendo, que creo que sí. Hay varios Porque periodistas, si no lo compañeras, haces compañeros tú, que lo han hecho. Alguien más lo va a hacer. Y lo hace con desinformación. No, con pero mal aquí no se periodismo, trata, con no, periodismo pero aquí no se de baja trata, calidad, de eso lo no hace. se trata de decir yo lo hago y ustedes, no. Estamos hablando de qué manera perjudica un mal periodismo a una sociedad. Por eso. Bueno, ok. El periodismo no eres tú. Tú eres un una parte. un componente, un granillo. Que ¿sí? no tiene ni redes sociales ni nada. No, pero hay otros compañeros que lo Pero tienen. el mal periodismo siempre ha existido. Siempre ha existido. O sea, no es Lo que un pasa que fenómeno moderno. Ahora O sea, el mal periodismo se siempre ha estado. multiplica Por las plataformas, y por la por el capacidad. llamado tren del mame. Sí. Ahora, aquí la pregunta es, Además, esta es una mesa de periodistas chayoteros, ya nos dijeron ahí. ¿dónde? Pues en un mensajillo que nos dejaron ahí. Está muy bien. No, Sí. bueno, pues siempre va a haber haters. Sí. A ver, el tema aquí es, mal periodismo siempre va a haber, Sí. como siempre va a haber buen periodismo. Pero la pregunta es, a partir de las tecnologías que están emergiendo, las tecnologías como los instrumentos con inteligencia artificial, permiten, ya vimos, y creo que tiene razón, permite que, ya ni siquiera hablemos de mal periodismo, permite que una forma de comunicación que se ha dado en esta plataforma de YouTube, por ejemplo. Bueno, estamos en Spotify, pero también estamos en YouTube. En YouTube, en donde hay una cantidad de YouTubers que hacen canales y a través de procesos de comunicación, pues dan a conocer información y dan sus puntos de vista. Y muchas veces el origen de lo que hacen no es periodístico, por supuesto, pero tiene intereses o tiene intencionalidades políticas. Claro. Ahí es donde... Incluso de desinformación. Incluso de desinformación. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial o las tecnologías permiten que este tipo de contenido se viralice, Exacto. llegue a audiencias muy vastas, mientras que, y es lo que yo dije desde un principio, lo pregunté, ¿no será que los periodistas, los que sí hemos trabajado en esto durante mucho tiempo, hemos vivido de esto, somos obreros de la prensa, de la tecla. estamos siendo demasiado aburridos y no conectamos, no contamos las historias de una forma en la que las nuevas reglas del juego nos lo exigen? Pues esa es la pregunta. Es que ya lo dijo el gran filósofo El Manuel viejo Alejandro, conocido refrán. hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. Exacto. Y yo creo que sí, y con este tema nos vamos, nos despedimos. Esta conversación, como verán, es apasionante y no termina acá. Seguramente seguiremos conversando y convenciendo a Nacho que ponga sus redes sociales lo más pronto posible y le den follower cuando ya las tenga. Cuando se lo topen. Por ahí. Y si no, pues vayan a su página web y nos vemos la próxima aquí en Los Periodistas Viven de Noche. Sonia del Valle, Ignacio Alvarado y Jorge Torres.